Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan un muy feliz día donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre. Es para mí un gran privilegio y un gozo poder volver a estar con ustedes a través de este medio para poder compartir la sana palabra del Señor Jesús. En este día vamos a continuar con nuestro estudio de escatología bíblica. En esta ocasión, en su 10ª parte, un estudio que está muy bonito, muy interesante, donde hemos aprendido muchas cosas y donde vamos el día de hoy a continuar aprendiendo y descubriendo lo que el Señor nos habla, nos enseña y nos ha dejado establecido en su palabra para nuestras vidas y para el futuro inmediato de nuestro planeta. Antes de empezar, quiero agradecer a todos y cada uno de los hermanos que hacen parte de nuestra congregación, a todos y cada uno de los hermanos que de las diferentes maneras nos están apoyando, respaldando y se están uniendo, no a nosotros, sino a este precioso ministerio y se unen al Señor Jesús y a su palabra santa y preciosa. Es un gran privilegio. Quiero saludar en especial a todos los hermanos que están en Granada Meta, deseándoles que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Con el favor de Dios ya pronto estaremos allá visitándoles. Estoy seguro que va a ser un tiempo de mucha bendición para todos nosotros y estamos pidiéndole al Señor que ese tiempo que vamos a estar allá sea de mucha bendición. También saludar a todos los hermanos que hace poco se han integrado a nuestro grupo y que están procurando aprender sana doctrina. Quiero invitarle a todos y cada uno de ustedes que en este momento disponga su vida, disponga su corazón para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesús y para aprender de su santa palabra. Aleluya. Ahí donde está, si puede hacerlo, cierre sus ojos y oremos al Señor. Y pidámosle que su presencia y su poder nos gobiernen y nos dirijan en nuestro diario caminar. Señor bendito, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, pidiéndote, Señor, que tomes el control de nuestra vida, de nuestras mentes y corazones. Pidiéndote, Señor, que hoy en nuestras vidas obres conforme tu voluntad santa un milagro, Señor, en cada una de las áreas en las que necesitamos de tu intervención, en las que necesitamos, Señor, que tú obres conforme tu voluntad santa. Te agradecemos por el privilegio que nos has dado de poder ser llamados tus hijos. Te agradecemos por el privilegio que nos das de poder adorarte y bendecirte en espíritu y en verdad, Señor. De aprender tu palabra sana, santa y preciosa, Señor. Y juntos como iglesia poder, Señor, en coinonía, en la unidad del Espíritu, adorarte y bendecirte y vivir, Señor, en la fe a la que tú nos has llamado. Hoy permítenos adorarte y bendecirte, Señor. Y declarar que solo tú eres nuestro anhelo y que no queremos a nadie más sino solo a ti. Aleluya, Dios. Amén. Dios, eres mi anhelo, toda mi vida te sirve a ti. Las cosas las hiciste por amor. Tú eres el rey, el de mi corazón. Dios, eres mi anhelo, toda mi vida te sirve a ti. Todas las cosas las hiciste por amor. Tú eres el rey de mi corazón. Maravilloso y poderoso, tú nos creaste con un propósito.
hacerlo es lo mejor. Él es mi anhelo, toda mi vida te sirve a ti. Todas las cosas las hiciste por amor. Tú eres el rey de mi corazón. Maravilloso y poderoso, tú nos creaste con un propósito para adorarte y exaltarte, oh Jesús, hacerlo es lo mejor. Maravilloso y poderoso, tú nos creaste con un propósito para adorarte y exaltarte, oh Jesús, hacerlo es lo mejor, oh Jesús, hacerlo es lo mejor. Adorarte es lo que queremos nosotros, darte por siempre a ti solo toda la gloria y la honra. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, tú eres santo, poderoso, oh Jesús, hacerlo es lo mejor. Hacerlo es lo mejor. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora preciosa por tu gran amor, Señor, y por tu gran bondad. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes y corazones en esta hora preciosa. Te agradecemos por permitirnos alabarte y adorarte con los instrumentos, con nuestra boca, nuestra mente y corazón. Te adoramos eternamente y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria sea al Señor que nos permite adorarle y bendecirle. Para los hermanos que de pronto no lo sepan, este coro lo compuso mi hija Dara Cristín y es una evidencia de que cuando nosotros queremos hacer cualquier cosa por Dios, no es sino disponernos. El Señor ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros y es buena, ya va siendo hora de que muchos de ustedes empiecen a desarrollar sus dones, sus talentos y ofrecerle siempre lo mejor al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a retomar la enseñanza de escatología bíblica hoy en su 10ª parte y les voy a invitar que tomen sus Biblias y vaya juntamente conmigo a Apocalipsis capítulo número 10 y vamos a meditar lo que el Señor hoy nos habla a través de su preciosa y santa palabra. Aleluya. Dice así Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos. Hace 8 días, la semana pasada, cuando compartimos la 9ª parte de esta charla Escatología Bíblica, pudimos descubrir cosas bien interesantes. Los eventos que van a pasar al sonar la 6ª trompeta. La invasión de las langostas, de ese ejército que va a venir a la tierra a atormentar a los seres humanos durante 5 meses, una época donde, según la palabra de Dios, la muerte no va a estar presente, dijimos nosotros de una forma cómica, se irá de vacaciones, por decirlo de alguna manera. También vimos que se va a desatar una gran guerra en el mundo, una guerra impresionante en el mundo, que va a acabar o a matar o a destruir a la 3ª parte de la población mundial. Nosotros, sin temor a equivocarnos, sabemos que lo más probable es que esa guerra de la que menciona y esas 3 plagas que hablan de esta guerra, fuego, azufre y humo, que producirá esta guerra, el combate bélico, una gran guerra a escala, va a producir que la 3ª parte de la población mundial muera, y nosotros tenemos la clara certeza de que esta es probablemente la 3ª guerra mundial. Porque muchos países hoy en día hablan del temor que tienen de que se venga una gran guerra en la actualidad, porque hoy en día las naciones tienen un poder militar destructivo, bombas, misiles, bombas atómicas, bombas químicas, bueno, una serie de cosas que tienen la capacidad bélica para destruir el mundo muchas veces. Aún así, la Biblia nos dice que esta guerra va a ser a una escala tan impresionante cual nunca se ha visto antes, porque matará a la 3ª parte de la población mundial. Y si bien antes han habido guerras, si bien antes han habido situaciones de conflicto bélico en el mundo, ninguna de estas guerras ha afectado a tal proporción la población humana, como lo hará en este tiempo al sonar la 6ª trompeta. Pero lo que más nos impactó de hace 8 días es que ni aún así, dice la Biblia al finalizar el capítulo 9, ni aún así, con todas estas cosas tan terribles, tan tremendas que van a pasar, dice, ni aún así las personas de aquel entonces se arrepentirán, ni aún así reconocerán a Dios, sino que seguirán en su idolatría, adorando demonios, adorando hombres, seguirán en sus fornicaciones, en sus pecados, en sus mentiras, en sus robos, en sus hurtos, en sus asesinatos, y todo esto es consecuencia porque el pecado hasta ese día todavía estará morando en la tierra. Ahora bien, entra el apóstol Juan a hablarnos en el capítulo número 10 y empieza diciendo que después de la visión de la 6ª trompeta, dice lo siguiente: y vi
descender del cielo a otro ángel fuerte. Mire la descripción que hace del ángel. Es un ángel fuerte, es decir, de gran poder, de gran reconocimiento. Dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Muchas personas y muchos pastores, cuando leen rápidamente, sin hacer un estudio detenido de la palabra de Dios, cometen el error de decir que este ángel fuerte es Jesucristo, que este ser que nos presenta aquí la Biblia es Jesucristo. Porque la apariencia del que viene descendiendo del cielo, dice primeramente es un ángel fuerte. Juan reconoce que es un ser de gran poder. Él ha visto muchos de los ángeles. Todo el Apocalipsis nos muestra visiones de todos los ángeles que sirven al Señor y que cada ángel salen unos tocando las trompetas, salen otros ejecutando los juicios de Dios, salen otros parando los vientos, otros lanzando una gran bola de fuego contra el mundo. Bueno, todo lo que está pasando, el Señor está enviando ángeles para que hagan esto. Pero aún así, Juan cuando ve este ángel, dice que este ángel es fuerte, reconociendo que es un ser muy poderoso. Y dice, viene envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es la señal del pacto de Dios, la promesa que Dios le hizo a Noé y a la humanidad, de que no volvería a acabar al mundo por medio de un diluvio, por medio de las inundaciones de las aguas. Ese es el pacto de Dios, la firma de Dios. Y también dice que resplandecía como el sol, mostrando un nivel de gloria impresionante. Pero también, hermanos, dice que sus pies eran como columnas de fuego. Y debido a esta descripción gráfica que Juan hace ahí, muchos dicen alegóricamente y apresuradamente que este es Jesucristo que está descendiendo a la tierra. Pero es un error garrafal. ¿Por qué? Porque aún así, si usted lee claramente el mismo texto nos describe y nos da a entender que no es Jesucristo. Primera causal, ¿por qué? Porque Jesucristo, en todo lo que estamos viendo de este estudio de escatología, en este momento en que están pasando estas cosas, Él está arriba en el cielo, recibiendo la adoración celestial, la adoración de los ángeles, la adoración de la iglesia, y está frente al trono de Dios, desatando los sellos de este libro y los juicios sobre el mundo. Y todavía los juicios no han acabado. Él hasta ahora está abriendo el séptimo sello. Y todas las cosas que hemos visto a través de estas últimas charlas nos han mostrado los eventos que están pasando en el séptimo sello. Tremendo, hermanos. También hay que hacer una aclaración de que el apóstol Juan no dice yo vi descender al Señor. Acuérdense que Juan conocía claramente a Jesús. Y él no dice yo vi descender al Señor. Él no dice eso. Él lo que dice es vi descender a otro ángel fuerte. La descripción del apóstol Juan no dice que él vio descender al Señor, porque él claramente vio a Jesús, el Cordero de Dios, puesto frente al trono de Dios, desatando los sellos. Y él no dice, yo vi al que estaba desatando los sellos, yo vi al Señor descender, sino dice, yo vi descender a otro ángel fuerte, porque ya un gran sinnúmero de ángeles han pasado por esta visión que Dios le permitió tener. Luego sigue diciendo, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, mire lo que dice la Biblia del ángel, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en ellas, que el tiempo no sería más. Tremendo. El ángel dice aquí en el versículo 5 que jura por el que está en los cielos.
levanta su mano al cielo y juró por el que está en los cielos, por el Creador, por el que hizo todas las cosas. Lo dice aquí la Escritura, dice, y levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Recuerden, hermanos, que la misma Biblia también confiesa que el Señor, no pudiendo jurar por otro, porque no había otro Dios, sino solo Él, juró por sí mismo. Pero el ángel aquí no está jurando por sí mismo, sino que él está jurando por el que vive por los siglos de los siglos. Esto es impresionante. Nos da a entender que no es Jesucristo, es un ángel enviado de Dios con un propósito especial al mundo, pero que no es Jesucristo. Él jura en nombre del que vive por los siglos y por medio de quien fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra. Esto es impresionante. Así que cuando de pronto algún día usted escuche una enseñanza, escatología bíblica, algún hermano que quiera compartir estas cosas, dése cuenta de que le hagan un estudio concienzudo, de que lean detenidamente. Una de las leyes de la hermenéutica es que nosotros debemos leer con cuidado, con detenimiento y leer inclusive varias veces el mismo texto, para poder darle el sentido correcto y las aclaraciones correctas a cada texto y no entrar en los errores de empezar a predicar doctrinas de hombres, dogmas o alegorías o interpretaciones alegóricas. ¿Qué es una interpretación alegórica? Es cuando alguien toma la Biblia y lo primero que leyó, eso lo explica a lo primero que entendió sin hacer un estudio objetivo de la palabra. Por eso es tan delicado, hermanos, que nosotros interpretemos la palabra. Y precisamente por estas interpretaciones alegóricas, por estas interpretaciones apresuradas a la carrera de la Biblia, es que hay tantas enseñanzas tan diferentes y contrarias sobre la Biblia. Y por eso muchos llegan a pensar que es que la Biblia se contradice o dicen es que no sabemos quién tenga la verdad. La verdad está en la Escritura, pero hay que leerla detenidamente, claramente, concisamente, objetivamente. Todos los que hemos estudiado en primaria, en bachillerato, los que han tenido oportunidad de ir a la universidad, todos se han dado cuenta que cuando entramos a esas materias o a esas áreas de español, de literatura, una de las cosas que más se nos pone a hacer es a leer libros y hacerles unos estudios claros y nos dicen y lea con detenimiento y nos ponían unas tareas donde decían tráigame aquí escrito quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, a quiénes se lo escribió, en qué clasifica esta obra literaria, una novela, es una fábula, es un cuento, es un mito, es un cómic, bueno, no sé, tantas ramas que tienen estos géneros literarios. Y nos enseñaban a nosotros a leer con cuidado, a leer con detenimiento para poderle dar el sentido correcto a los escritos que estábamos leyendo o a los que nos ponían. Si esto se hace con libros seculares, con libros que lo único que a nosotros nos pueden hacer es aportar de pronto información, en su gran mayoría proveernos de entretenimiento, de cuentos, de novelas, de historias gráficas, ¿cuánta mayor responsabilidad y dedicación cree usted que nosotros debemos ponerle al estudio de la palabra de Dios para no incurrir en errores y no caer en vacíos doctrinales? Ojo a eso. Sigue diciendo la Escritura. Hemos certificado ya que el ángel es un gran ángel fuerte del que no se dice su nombre ni nada de eso, sino solamente dice tiene un arcoíris el arcoíris sobre su cabeza, resplandeciente como el sol, y dice que él desciende a la tierra. El apóstol Juan lo ve descender a la tierra y lo dice el versículo número 2. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora bien, antes de entrar en materia sobre el librito que él traía en la mano, nosotros tenemos que mirar que él dice baja y desciende a la tierra. Y pone un pie, el derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y empieza a clamar con voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Los estudios teológicos que usted pueda encontrar sobre este texto o sobre este pasaje en general dan a entender y el consenso más generalizado sobre este episodio es que el ángel desciende para hacer un acto simbólico sobre el mundo, reclamando la tierra como potestad de Dios, haciendo evidente que la tierra y todo cuanto hay en ellos le pertenece a Dios. Recuerden que cuando en la época de las conquistas, cuando los conquistadores llegaban y descubrían las playas o las ciudades, ellos lo primero que llegaban era con una bandera, con un estandarte que representaba el imperio o el poder que los había enviado a ellos, representaba a sus líderes, y ellos clavaban eso en tierra y tomaban posesión del lugar. Tenían que ir presencialmente. Cuando Cristóbal Colón descubre nuestro continente, cuando descubre América, él desciende del barco y llega a las orillas y desciende y clava esa bandera, que era la bandera del imperio español en ese momento, del reinado español, que representaba que esa tierra de ahí en adelante pertenecía al imperio español, a sus reyes, y Cristóbal Colón lo hizo en señal de representación de las personas por las que él había sido mandado. Ahora viene el ángel del Señor y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, reclamando que tanto la tierra como el mar le pertenecen al Señor. Muchos han interpretado que el librito que él trae en sus manos, entre otras cosas, es el acta o la carta de propiedad de la tierra. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, este argumento podría estar un poco salido de contexto. Pero yo quiero que usted revise conmigo unas citas bíblicas que nos pueden dar claridad de que el Señor siempre nos ha demostrado por su palabra que esta tierra le pertenece y que no está sujeta a negociación de ningún tipo. Para eso quiero que ustedes juntamente conmigo vayan a Levíticos, el libro de Levíticos, en su capítulo número 25, versículo número 23, que dice lo siguiente, mis amados hermanos. Vamos a leerlo para todos ustedes. Levíticos, capítulo 25, versículo 3 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues ustedes son forasteros y extranjeros son para conmigo. El Señor en Levítico le está dando a Israel unas órdenes de cómo deben distribuir las tierras que Él les ha dado, de sembrar, hacer todas las cosas. Les está dando ciertas órdenes a ellos en estos pasajes y le está diciendo, pero en el versículo 23 les dice, pero tengan presente que la tierra, refiriéndose al mundo entero, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Le dice, yo los pongo, les doy para que administren, para que hagan todas las cosas, pero recuerden que esta tierra es mía y no está sujeta a negociación. Esta no se venderá a perpetuidad porque me pertenece para siempre. Es mía, no es suya. Ustedes están en este mundo como administradores de esta tierra, pero la tierra es mía, a mí me pertenece. Y eso es a lo que muchos hoy en día se les está olvidando. Salmo número 24, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En este pasaje de Salmo 24, el salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo cuanto haya en ellas, porque el Señor la fundó, porque el Señor la creó. Pero muchos hacen una interpretación tan distorsionada de estos textos. Inclusive hace poco alguien dijo alguna vez, como de Jehová es su tierra y su plenitud, y como yo soy su hijo, entonces yo puedo meterme a invadir cualquier lote y a posesionarme de la tierra que yo quiera, porque de Jehová es de él y yo soy su hijo y por ende me pertenece a mí. Y aunque ustedes no nos crean, hay casos de personas que actúan de esta manera. Van y se meten a lugares que no les corresponden, se meten a terrenos, toman posesión de terrenos de una manera ilegal y diciendo que como son hijos de Dios y que como a Dios les pertenece la tierra en su plenitud, entonces ellos pueden tomar lo que quieran. Increíble que alguien piense así y más diciendo que es hijo de Dios.
Esto es un descaro total y un mal uso de las escrituras. Dice la escritura misma, usan la escritura de una manera distorsionada para sus propios beneficios. Ojo con esto, mis amados hermanos. El salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. También, mis amados hermanos, encontramos en el Salmo número 8, ustedes podrán encontrar, mis amados hermanos, que ahí el salmista también habla del señorío de Cristo, el señorío de Dios sobre la tierra, de que toda la tierra le pertenece a Dios, pero que nos ha dado la oportunidad a nosotros, siendo hombres, siendo seres de pronto tan inferiores a Él, la oportunidad de gobernar y administrar este mundo, pero que este mundo le pertenece al Señor. Salmo número 8. Así que, mis amados hermanos, el ángel, lo más probable es que cuando él desciende a la tierra y clama con ese estrujido como de león, dice la Biblia, lo que está haciendo es una declaración pública: yo pongo mi pie derecho en el mar, mi pie derecho en la tierra, con ese librito en su mano que posiblemente representa el acta, el certificado, la legalidad de que la tierra que está reclamando es posesión de Dios eternamente y para siempre, mis amados hermanos. Ahora, seguido a este episodio, dice que cuando él hubo emitido su rugido, esa voz como de león, dice que luego se escucharon 7 truenos y que cada trueno emitió su voz, que los truenos emitieron voces. Y antes de seguir aquí, muchos hermanos y muchas iglesias, y por eso tenemos que estar tan al cuidado, cuando usted escucha enseñanzas de Apocalipsis, muchos inclusive llegan a tratar de definir quiénes son estos 7 truenos, inclusive a decir qué decían los truenos. Recuerden que ahí más adelante, lo vamos a leer ahorita, el Señor le dice a Juan que lo que los truenos emitieron no lo cuente, lo selle, no escriba qué fueron lo que dijeron. Y sin embargo, hoy en día hay personas que dicen: yo sé que decían los 7 truenos, este decía esto significaba esto significaba otro, cuando la misma palabra de Dios nos dice que Juan no escribió qué significaban porque recibió una orden del Señor para que no lo hiciesen. Es exactamente lo que pasa con muchos cuando llegamos al pasaje de San Juan capítulo 8, cuando sacan a la mujer adúltera y la van a apedrear afuera de la ciudad, y dice que Jesús está sentado y está escribiendo con su dedo en tierra. La Biblia dice solamente que él estaba escribiendo con su dedo en tierra, que estaba, no sé, haciendo una figura, una letra, no sabemos qué estaba haciendo porque el pasaje no lo dice. Sin embargo, muchos pastores, y he escuchado esto de muchos pastores, dicen: ¿usted sabe que estaba escribiendo Jesús en la tierra? Cuando pasó ese pasaje, yo le dije: no, yo no sé. Y ellos dicen: yo sí sé. Y yo: ¿cómo? ¿Usted sí sabe? Sí, ellos estaban escribiendo, Jesús estaba escribiendo el pecado de esas personas. Y eso es una falacia, hermanos. Eso es una mentira. Lo peor es que puede ser una suposición de lo que pudo haber pasado, pero certificar que eso fue lo que pasó cuando la Biblia no lo dice, hermanos, eso es una herejía y puede llegar a convertirse en una blasfemia, porque estamos insinuando cosas que lo más probable es que no sucedieron. Nosotros no podemos argumentar ni decir o verificar o certificar cosas que la Biblia no dice, hermanos. Hay cosas que la Biblia nos permite entrever y nos da a entender, a veces sin ser tan directa. Pero es que hay textos aquí que la Biblia es tan clara que dicen: no se contó nada, y pues no se cuenta nada, y como no se cuenta nada, pues nosotros no podemos ponernos a especular. Pero aún así, a través de los tiempos han habido muchas doctrinas, muchas enseñanzas erróneas sobre los 7 truenos, e inclusive de esta interpretación errónea de los 7 truenos han salido sectas. Imagínense, de los 7 truenos, inclusive se hicieron las 7 grandes cruzadas en la antigüedad, y esas cruzadas mataron a millones de personas, supuestamente basados en estos argumentos. Si usted tiene la oportunidad, haga un estudio sobre estas 7 voces de estos 7 truenos y sobre las 7 grandes cruzadas que hubieron en la antigüedad, llevadas por el Imperio Romano, llevados por el catolicismo, en pro de evangelizar según ellos al mundo y de rescatar las reliquias y los objetos perdidos. Según ellos, lo que querían era colonizar, invadir, matar a mucha gente y robar sus recursos. Esa fue la realidad, y se basaron en argumentos tan distorsionados como la de los 7
truenos, que esa era una orden de las 7 cruzadas. Increíble. Y cosas semejantes a estas ustedes seguirán dando. Ahora, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las que Él nos ha permitido conocer, mas las que Él nos ha revelado, son para nosotros y para nuestros hijos eternamente y para siempre. El escritor de Deuteronomio, Moisés, nos dice que hay muchas cosas que son secreto de Jehová. Y cuando dice secreto, es decir, no entenderemos ni nos han dicho siquiera el más mínimo, no nos han dado ni la más mínima pista de lo que puede hacer. Y lo impresionante es que muchos quieren hacer doctrinas y enseñanzas de cosas que Dios no nos ha revelado ni nos ha dado a entender, y las que sí nos ha dado y las que sí nos ha dado a entender, ni las enseñan, o cuando las enseñan lo hacen distorsionadamente. Por eso hay que tener tanto cuidado, mis amados hermanos. Palabra sana e irreprochable, siempre lo diremos. Procuremos presentar una palabra sana e irreprochable. Lo que la Biblia dice, como lo dice y en la manera en que lo dice. No más, no agregándole, quitándole, ni cambiándole, torciéndole para nuestros beneficios. Ahora sigue, aparte de los 7 truenos, la Biblia nos dice en este pasaje precioso que cuando el ángel hubo emitido los 7 truenos, emitieron su voz, Cuando los 7 truenos emitieron su voz, dice que Juan iba a escribir lo que los 7 truenos dijeron. Pero en ese momento, mire lo que pasa. Versículo número 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo. Vamos a leer más antecitos, nos pasamos. Versículo número 4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sella las 7 cosas que has oído. Sella las cosas que has oído y no las escribas. Y recuerden ustedes que cuando nosotros empezamos este estudio de escatología bíblica, en Apocalipsis capítulo 1, mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 11, ustedes se dan cuenta que el Señor ahí le da la orden al apóstol Juan de escribir todo lo que en la visión iba a ver. Y en este pasaje es la única parte de todos los 22 capítulos de Apocalipsis, de todo lo que Juan vio y escribió y el Señor le permitió contemplar. Es la única parte en la que le dice, estas cosas no las escribas. Lo que has oído no lo escribas. Sella, dice, sella estas cosas que has visto. Dios le da la orden de escribir todo lo que le va a revelar en esa visión, pero lo único que le pide es que selle, lo único que pide que selle son estas 7 palabras o estas 7 voces que emitieron estos truenos. Y estos truenos en la cultura judía, recuérdense que los truenos son representación de la voz de Dios. Cuando muchos han hecho enseñanzas distorsionadas de los truenos, nosotros por la palabra de Dios nos podemos dar cuenta de que los truenos sí tienen una representación bíblica, pero no son cruzadas, no son herejías raras, no son cosas nada, sino estos 7 truenos, independientemente de lo que Juan haya escuchado, que nosotros muy probablemente lo sabremos cuando estemos en el cielo y el Señor nos revele allí todo. La Biblia nos dice que estos truenos representan la voz de Dios. Es decir, que cuando el ángel desciende y toma posesión de la tierra y clama a gran voz y dice, esto le pertenece a Dios, luego se escuchan los 7 truenos que representan la voz de Dios, certificando la reclamación del ángel y diciendo, así es, la tierra es mía, a mí me pertenece. Ese es el simbolismo real. Ahora bien, dentro de Israel, como hace un momento lo dice, la cultura israelí y los judíos creían y hasta el día de hoy creen que los truenos y los relámpagos son la voz del Señor. Para eso quiero que usted vaya conmigo a las siguientes citas. Si usted tiene ahí su Biblia en su mano, vaya conmigo al Salmo capítulo 29.
Salmo capítulo 29, que dice lo siguiente, mis amados hermanos. Versículo 1 en adelante. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo. Todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si usted hace un estudio de este salmo, hay 7 veces en las que se menciona la voz de Jehová. Y todos y cada una de estas voces de Jehová hacen alusión al trueno, al relámpago, a la potencia que desgaja, que quebranta, que estremece, que trae llama, que trae diluvio también. Es una cosa impresionante, mis amados hermanos. Basados en este texto del Salmo 29, donde se repite varias veces, las 7 veces, la voz de Jehová, y entonces vemos como en Apocalipsis dice, y los 7 truenos emitieron sus voces, refiriéndose a la voz de Dios, a todas las cosas que hace la voz de Dios en el mundo. Aquí dice que cuando Jehová habla, derrama fuego, que cuando Jehová habla, hace temblar el desierto. Dice que su voz desgaja las encinas y desnuda los bosques. Dice que hace saltar en los montes, que quebranta los cedros del Líbano. Dice que la voz de Jehová es una voz con potencia, es una voz de gloria. 7 veces se representa la voz de Jehová en este texto, haciendo referencia al trueno como la voz de Dios. Recuérdense que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en el desierto con los judíos cuando veían la presencia de Jehová y cuando veían cómo Dios hablaba con Moisés, lo que ellos veían eran truenos, relámpagos, y que eso era una magnitud tan impresionante que producía un gran temor en el pueblo. Tanto así que el pueblo le decía a Moisés: no, nosotros no vamos a hablar con Dios, ve y tú habla con Él, porque nosotros no podemos resistir eso. Tenemos llenos de miedo, de temor, porque lo que ellos veían de la manifestación de Dios en ese momento, de cómo Dios hablaba con Moisés, eran truenos, eran relámpagos, era algo impresionante y producía un gran temor en el pueblo de Israel, de tal manera que el único que se atrevió y podía hacer este tipo de relación con Dios era Moisés. Moisés hablaba con Dios. Muchos piensan que cuando Moisés hablaba con Dios, se hablaba como usted y yo lo hacemos, de tú a tú. No, Moisés veía la gloria de Dios. Moisés veía el estremecimiento de Dios por medio de los relámpagos. En medio de la nube y los relámpagos, Dios le hablaba. Esto fue algo impresionante y es algo que muchos desconocen, y por desconocer no le dan la importancia requerida al personaje de Moisés. Por eso Moisés es una persona tan supremamente importante en toda la historia del pueblo de Israel y aún para nosotros, porque Moisés es una sombra o es un tipo de lo que hoy representa Jesucristo para nosotros, la presencia misma de Dios hecha hombre. Tremendísimo, mis amados hermanos. Aparte del Salmo número 29, tenemos la declaración que Job hace en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 5. Les voy a leer lo que dice la Biblia aquí. Job 37, voy a leerles desde el versículo 1 hasta el 5, que dice así: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos se dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene.
Truena Dios maravillosamente con su voz, el que hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Job, el libro más antiguo de la Biblia, que data aproximadamente de 4.500 años de antigüedad, un libro que estaba mucho antes del Génesis, una historia que data mucho antes del mismo pueblo de Israel, es el libro más antiguo, de existencia más antiguo, la historia más antigua que se tiene registro. Job ya decía que Dios habla por medio de los truenos, decía, truena Dios con su voz poderosa, truena Dios con su voz majestuosa, truena Dios con su voz maravillosa. Así que si a ustedes les queda alguna duda de que los truenos representan la voz de Dios, representan la gloria de Dios por medio de esa voz que Él nos ha permitido entender, no sé entonces qué más argumentos podamos darle nosotros. Toda la Biblia nos hace una referencia de que los truenos son la voz poderosa, majestuosa, estrepitosa y gloriosa de nuestro Señor. ¡Aleluya! Aún así, tenemos que terminar en esta hora diciendo lo siguiente. Volviendo al pasaje de Apocalipsis, encontramos lo siguiente, mis amados hermanos. Apocalipsis. Después de que él escucha estas 7 voces y recibe la orden de que se selle lo que está escrito en esas voces, lo que él escuchó en esas voces, dice el ángel lo siguiente en el versículo número 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel dice aquí, juramentando en el nombre de Dios, que el tiempo no sería más, que las cosas terminarían. Pero no especifica en ese momento en el que él está hablando, sino dice cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Porque este episodio que estamos viendo es un alto en el camino de las 6 primeras trompetas, es un intermedio entre las 6 primeras trompetas y la séptima trompeta. Lo que Juan está viendo, esta representación gloriosa, este ángel, está en un lapso de tiempo que no hace parte ni de la sexta trompeta ni de la séptima, sino que es un intermedio en todo esto. Y recuérdense que cuando nosotros vimos los sellos, cuando empezamos a ver los sellos, nos muestran toda la historia de los 6 sellos primeros en un orden corrido. Pero cuando se abre el séptimo sello y antes de que empiecen a suceder todas las cosas del séptimo sello, nosotros también nos dimos cuenta que dice que un silencio en el cielo y un alto de todas las cosas, como por media hora, como un intermedio entre lo que venían los 6 sellos y lo que iba a pasar en el séptimo sello, haciendo referencia a que son las cosas que están por venir son las más importantes y las más impactantes. Todo lo que vimos en los 6 primeros sellos fue tremendo, pero hemos visto que lo que ha pasado en el último sello ha sido 10 veces más impresionante que lo que pasó primero. Ahora, estamos a punto de escuchar la séptima trompeta, según el estudio del texto. Según el estudio del texto, ya revisamos lo que va a pasar en las 6 primeras trompetas. Pero antes de revisar lo que viene en la siguiente trompeta, hay un intermedio que nos da a entender que lo que viene es lo más tremendo. Que lo que viene es la consumación de todas las cosas, la consumación de ese tiempo de tribulación y la consumación de los planes de Dios sobre el mundo. Esto es impresionante. Y el ángel fuerte que estamos viendo aquí en Apocalipsis 10 está haciendo esa declaración. Versículo 7. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y termina diciendo,
Y oí la voz del cielo que hablaba conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora bien, mis amados hermanos, terminando el texto, nos encontramos con algo impresionante. Le dice el Señor dice la Biblia que él escucha una voz del cielo que le habla y le dice, toma y come el libro. Y esta representación de que cuando él come el libro y en su boca es dulce como la miel, pero en su vientre es amargo, es una representación clara, es una alusión clara a la palabra de Dios. Recuerde que todo lo que el apóstol Juan está recibiendo en esa visión hoy en día es palabra de Dios. Hoy en día se convirtió en el último libro que nosotros tenemos de la Biblia, el libro de Revelaciones o el del Apocalipsis, y es palabra viva de Dios. Pero esta palabra, aunque es hermosa, aunque es tremenda, aunque nos da esperanza de vida, también es una palabra que produce amargura y tristeza en el corazón de muchas personas, porque estamos viendo la magnitud de los juicios de Dios. Ahora bien, yo quiero que usted conmigo vea ciertas referencias en las que los profetas y algunos líderes de la Biblia nos muestran por qué la palabra de Dios se debe comer. Como lo dice aquí, come el librito, come la palabra, esa es la representación. Come la palabra, aliméntate de la palabra. Dice así, mis amados hermanos, y vamos a empezar a ver ciertas citas bíblicas que nos lo ratifican. Dice el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías el profeta dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En Ezequiel capítulo 3, versículo 1, el profeta Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y háblale a la casa de Israel. Come mis palabras, come este rollo, come esta palabra que te estoy dando y ve y públicalas y háblalas a Israel. Pero cuando Israel recibió el mensaje de los profetas, ese mensaje no era agradable para ellos porque ese mensaje acusaba su pecado, les decía, Dios les manda a decir, ustedes están mal, están en pecado, es necesario que se arrepientan y si no los juicios de Dios vendrán sobre ustedes. Y esta palabra era tan terrible para quienes las oían, tan amarga, tan difícil de aceptar, que por eso es que la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos y muchos de ellos, la gran mayoría, los mismos pueblos, el mismo pueblo de Israel, los mataron. Dice, los aserraron, los decapitaron, los mataron a piedra, los echaron a fosos de leones por predicar la palabra, una palabra que es viva, que es poderosa, que cuando la aceptamos endulza nuestra vida, pero que cuando nos habla nuestro pecado, a nuestra situación que no es la adecuada delante de Dios, produce amargura, produce rabia, produce tristeza y produce una serie de cosas que no convienen, hermanos. A los profetas los mataron por predicar la palabra de Dios, porque para ellos era dulce como la miel, alimento, gozo, pero para quienes las oían producía temor, estupor, producía remordimiento, producía ese cargo de conciencia, por decirlo de alguna manera, porque la palabra de Dios acusaba el pecado de ellos. Tremendo, mis amados hermanos. Ezequiel lo dijo. En Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice la Biblia, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, refiriéndose a la palabra de Dios, que es como un panal de miel, los dichos suaves de Dios, la suavidad al alma y medicina para los huesos.
En el Salmo 109, versículo 103, dice el salmista: cuán dulces a mi paladar son tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es dulce. Y todos los escritores bíblicos hicieron una referencia de que lo más hermoso, lo que más alimentaba nuestra vida, era la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, recuérdense que una de las cosas que él le dijo al diablo, cuando el diablo lo estaba tentando, le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es lo que fortalece y engrandece nuestra fe. La palabra de Dios es la que nos impulsa a cambiar y a ser mejores. Pero la realidad de la palabra de Dios es que esta palabra para muchos se vuelve amarga, porque les habla su corazón, les habla la condición de su pecado. Les habla de la necesidad que tienen de, como hijos de Dios, de hacer cambios, de renunciar al pecado, de renunciar a los vicios, de renunciar a los pensamientos ideológicos erróneos que muchas veces tienen. Muchos, cuando empiezan a estudiar Apocalipsis, empiezan con entusiasmo. Y quiero decirles algo. Eso es algo que nos hemos dado cuenta a través de este estudio en medio del grupo. Cuando empezamos las primeras enseñanzas, llevamos 10 enseñanzas hasta el día de hoy, 10 enseñanzas. Pero cuando empezamos, en las primeras enseñanzas, todo el mundo publicaba cosas en el grupo, daba comentarios: wow, tremendo, muy impresionante. Pero desde hace unas 3 predicaciones hacia acá, cuando ya se nos empezó a hablar directo, cuando ya la palabra de Dios no solamente era dulce y tremenda, sino que nos habló al pecado, nos habló a nuestro compromiso y a nuestra responsabilidad, a que debemos elegir. Entonces más de uno empezó a menguar, más de uno empezó como a desencantarse de este estudio de Apocalipsis, porque eso es lo que produce la palabra. Y Dios le estaba diciendo eso al apóstol Juan: esta palabra al principio, cuando la comas, será dulce, endulzará tu paladar, pero a medida que descienda, ingrese a tu propio organismo, se convertirá amargo, en amargura, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa. Y por eso en la antigüedad, cuando estaban con Jesús y escuchaban la doctrina de Jesús, y muchos decían: wow, se admiraban de su doctrina, tremendo este predicador. Pero a medida que Jesús fue predicando y cada día se volvió más fuerte y más exigente en la enseñanza, muchos decían: wow, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y empezaron a abandonar a Jesús y empezaron a irse así al lado de él, a tal punto que Jesús voltea y mira a sus mismos apóstoles y le dice: también ustedes quieren irse. Pero a diferencia de la gran mayoría de personas, Pedro dijo: Señor, ¿y si nos vamos, a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solamente tú nos puedes dar salvación. Hermanos y hermanas que ustedes me escuchan y me ven en estos audios, nosotros no predicamos, y vuelvo lo digo, la palabra de Dios para contentar el corazón de las personas. Nosotros predicamos la palabra de Dios para que todos conozcan cuál es la verdad. Y la verdad es que usted y yo, como hijo de Dios, debemos procurar presentarnos siempre delante de Dios en santidad, sin mancha, sin pecado. Debemos renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, y adquirir compromisos reales con Dios. Es imposible, es tremendo que muchos hoy me digan a mí: pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque es que la cuarentena, que en esto. Pero la cuarentena no es impedimento para ellos, para que vayan a reunirse, para que vayan a fiestas, para que vayan a paseos fuera de la ciudad y todo eso. Pero a la iglesia no vienen, pero a la iglesia no se congregan, y tienen los medios digitales y no comparten ni dicen nada. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo la palabra de Dios está haciendo mella en el corazón de muchos y desencantando a muchos, porque esta palabra habla del corazón. No solamente nos habla de las cosas que van a pasar y que van a suceder y que son grandes y terribles, sino que cada vez nos advierte a nosotros como sus hijos de que tenemos una responsabilidad delante
delante de Dios, de ser fieles, de ser hijos verdaderos. El verdadero hijo de Dios procura la presencia de Dios, procura congregarse, procura buscar a Dios, procura la integración con sus hermanos. Pero muchos hoy en día dicen ser cristianos, pero evaden su responsabilidad como hijos de Dios. Con excusas. Tengo mucho trabajo, mis ocupaciones, mis casas. Entonces yo le voy a decir algo. Cuando se presente delante de Dios, sáquele las mismas excusas. Dígale: Señor, no pude buscarte, no pude ir a la iglesia, no pude hacer esto, no pude predicar porque mi trabajo, mi familia, mi novia, mi gato, mi perro, el partido de la selección, no sé, tantas cosas. Sáquele esas excusas delante de Dios. Porque muchos se creen, y qué pena que lo diga, muchos se creen que nadie tiene derecho de decirles nada, que porque son libres en Cristo, entonces esa libertad les permite hacer de todo, y no es así. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que nosotros somos verdaderamente libres, solo que no usemos esa libertad como una excusa para volver a la carne. Solo que no usemos esa libertad que tenemos en Dios para vivir en libertinaje. Si tú dices que eres hijo de Dios, lo más importante en tu vida debe ser Dios y su palabra. Lo más importante en tu vida debe ser la coinonía y la integración con tus hermanos. Lo más importante en tu vida debe ser estudiar esta palabra sana y aceptarla y darle gracias al Señor y pedirle a Dios que te cambie, que te transforme, que te renueve, que te limpie de todo lo malo y que te ayude a ti y que me ayude a mí a cada día ser mejores para Él. El Señor le dice: esta palabra es dura, será amarga en tu vientre, y te la doy porque es necesario que todavía le profetices a muchos pueblos, lenguas, naciones y reyes. Y hasta el día de hoy, las palabras de Juan en el Apocalipsis siguen profetizándonos y siguen predicándonos y sigue hablando a nuestro corazón. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es paz. Pero también la palabra de Dios es una espada de doble filo, dice la Escritura, que penetra hasta lo profundo de nuestras almas, hasta lo más profundo, y remueve y hiere el pecado más profundo y oculto que podamos tener. Mis amados hermanos, procuremos servirle al Señor siempre con responsabilidad y con compromiso. Terminamos de la siguiente manera. ¿Por qué la palabra de Dios es tan dura? Porque demanda compromisos, hermano. Demanda compromisos. Usted va a una empresa y firma un contrato y dice: de aquí en adelante voy a trabajar y me comprometo a cumplir todo eso. Y en los trabajos usted da todo, hermanos. Su tiempo, su salud, a veces su paz y estabilidad emocional. Y a la hora que le digan va y lo hace. Pero muchos quieren venir a Dios y negociar con Dios el tiempo. Y negociar con Dios su fe. Y no es así. Si tú hoy vienes delante del Señor y le dices: Señor, yo quiero ser tu hijo y quiero vivir para ti, esto también es necesario que demande compromisos. Tu congregación, dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la cuarentena, cuando estaban los impedimentos, pues era muy difícil. Pero hoy en día ya se está volviendo a reintegrar a los servicios. Busque su lugar de congregación, siga buscando la presencia de Dios, siga disfrutando de la coinonía. Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Comprométase con Dios a ser diferente. No se siga mezclando con el mundo. No siga prefiriendo agradar al mundo. Anoche en la clase de discipulado que tuvimos con nuestros amados hermanos, les decía algo. Si usted es de los que prefiere agradar a los hombres antes que a Dios, cuando se presente delante del Señor, muy probablemente el Señor le va a decir: tú agradaste a los hombres, ve y congráciate con ellos allá donde se están quemando. Porque el Señor no puede ser burlado. Y el que no es capaz de dejar padre, madre, hermanos, cosas de este mundo por el Señor, no es digno de Él. Debemos definir cuáles son nuestras prioridades. Y si tu prioridad es Dios,
Busca al Señor, busca su presencia y busca asociarte con los humildes, con los que también le buscamos y le adoramos. Bendito Señor Jesús, te amo, muchas gracias en esta preciosa hora por tu hermosa palabra. Gracias porque hoy hemos podido avanzar en este tema y aprender cosas nuevas. Te pedimos que dirija nuestra vida y nuestro corazón en toda justicia y toda verdad, y que cada día que pase, Señor, podamos seguir aprendiendo, Señor, y formándonos en la sana doctrina. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que nos ven nos ven o nos oyen a través de los diferentes medios, Señor. Te pido que obres un milagro en sus vidas y en sus corazones y que nos permitas cada día de nuestras vidas ser más como tú y menos como este mundo. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor, y ayúdanos a ser mejores para ti siempre. Te damos la gloria y la honra por siempre, solo a ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, es una gran bendición para mí poder estar con ustedes a través de este medio. Es un privilegio enorme poder enseñarles la palabra del Señor y solo espero que usted no eche en saco roto todo lo que está aprendiendo, sino que procure ponerlo por obra y práctica en su vida. No se olvide de darle al Señor en su vida, en su mente y en su corazón una adoración real, una adoración viva. Bendiciones.